Te encuentras en una charla con alguien a quien admiras. Tienes un punto que vale la pena compartir. Pero en el instante en que hablas, algo cambia. Asienten con amabilidad, pero luego continúan como si no hubieras dicho nada. No porque tu opinión no sea válida, sino porque las palabras que elegiste te hicieron parecer menos relevante. Y una vez que deciden que no mereces su atención, cambiar esa impresión es casi imposible. La mayoría de las personas creen que la confianza se trata de lo que dices, pero no es así. Es más sobre lo que no dices. Algunas frases, sin importar cuán razonables parezcan, transmiten debilidad, inseguridad y falta de convicción en el momento en que las pronuncias. Los estoicos comprendieron esto. La fortaleza no se demuestra con palabras impresionantes. Se revela al eliminar el lenguaje que te socava antes de que termines tu oración. Esto no tiene que ver con ser arrogante o negarte a mostrar humildad. Se trata de dejar de lado el hábito de sabotearte con frases que permiten que la gente te ignore. Porque la diferencia entre ser escuchado y ser desestimado a menudo se reduce a 6 frases específicas que debes eliminar de inmediato. Marco Aurelio enseñó: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Lo mismo se aplica a la presencia. Deja de intentar sonar fuerte usando un lenguaje débil. Simplemente deja de usar palabras que te menoscaban. Hoy, te mostraré 6 frases que te hacen parecer débil en el instante en que las pronuncias. La frase número 3 es una que la gente usa constantemente para sonar educada, pero en realidad le dice a los demás que no crees que mereces su atención. Elimínala y observa cómo rápidamente la gente empieza a tomarte en serio. Si estás listo para erradicar esos patrones de lenguaje que te hacen parecer desestimable, suscríbete. Vamos a identificar qué te ha estado saboteando. Frase 1. Creo que y siento que. La primera frase es creo que y siento que. En el momento en que comienzas con estas palabras, has indicado a todos que tu afirmación es solo una opinión, desestimable, negociable, incierta. Esto es lo que sucede. Creo que deberíamos intentar este enfoque. Suena dudoso. Deberíamos intentar este enfoque. Suena decisivo. La misma recomendación, pero con un impacto totalmente diferente. Comenzar con creo que enmarca todo lo que sigue como subjetivo, algo que se puede desestimar sin consideración. Siento que esto podría funcionar. Indica que estás operando desde la emoción, no desde la razón. Ambas frases crean una autorización para que los demás te ignoren. Epicteto decía: primero di a ti mismo lo que serías y luego haz lo que debas hacer. Conoce tu postura, luego exprésala claramente. La calificación es apropiada para la incertidumbre genuina, pero estar constantemente matizando cada afirmación sugiere que no confías en tu propio razonamiento. Y si no lo crees tú, ¿por qué debería hacerlo alguien más? Presencié esto en una cena familiar hace 3 años. Estábamos discutiendo a dónde ir de vacaciones. Mi primo comenzó: creo que podríamos considerar ir a algún lugar cálido. Siento que la playa podría ser agradable. Asentimientos educados. Nadie lo tomó en serio. Mi tía, 5 minutos después: estamos considerando 2 opciones, montañas o playa. La playa funciona mejor para el horario de todos. La misma sugerencia básica, playa, pero ella la presentó como una conclusión razonada, no como un sentimiento incierto. Su opción fue discutida en serio. La de él fue olvidada. ¿Por qué? La diferencia no fue la experiencia o la autoridad, fue el lenguaje. Uno pidió permiso para que su pensamiento fuera considerado. El otro presentó su pensamiento como algo que vale la pena considerar. Uno fue desestimado, el otro fue tomado en cuenta. Aquí tienes lo que deberías decir en su lugar. Expresa tu opinión directamente. Este enfoque soluciona el problema porque, basado en lo que estamos viendo, deberíamos, esto es lo que tiene sentido.
No estás afirmando saberlo todo. Estás presentando un razonamiento de manera confiada. Hay una gran diferencia entre arrogancia y claridad. Ahora, estas frases pueden tener usos apropiados. Si realmente no estás seguro, creo que esto podría funcionar, pero necesito más datos para estar seguro. Si es solo una preferencia personal, siento que este color se ve mejor al elegir pintura. Si estás expresando emociones, me siento incómodo con esta decisión como un límite. Esas son formas honestas y específicas de usarlo, pero elimina creo y siento de evaluaciones profesionales, recomendaciones y cualquier situación en la que estés presentando conclusiones razonadas. Ya has pensado, ya has sentido. Ahora solo di lo que has concluido. No hagas que la gente tenga que atravesar tu proceso interno para llegar a tu punto. La sala reacciona de manera diferente cuando dejas de pedir permiso para haber llegado a una conclusión. No porque hables más fuerte o seas más agresivo, sino porque has dejado de señalar que tu propio pensamiento es opcional. Comenzar de manera débil socava todo lo que sigue, pero la segunda frase es aún más perjudicial. Te hace sonar como si ni siquiera merecieras hacer la pregunta. Presta atención a la segunda. Esta frase 2. Esta pregunta podría ser tonta, pero puede ser una pregunta tonta. Pero acabas de decirle a todos en la sala que no respetas tu propio pensamiento. ¿Por qué deberían hacerlo ellos? Llamar a tu propia pregunta tonta de antemano asegura que los demás la traten como tal. Esta frase es un autosabotaje disfrazado de humildad. Estás pidiendo permiso para ser desestimado. Los estoicos enseñaron: asume tu indagación. Las preguntas son la forma en que aprendemos. No hay preguntas tontas, solo suposiciones no examinadas. Pero cuando etiquetas la tuya como tonta antes de hacerla, le has dicho a todos que no te tomen a ti ni a tu pensamiento en serio. Sócrates construyó toda una filosofía sobre hacer preguntas. No comenzó con «esto podría ser tonto de preguntar», sino que preguntó de manera directa y poderosa, porque las preguntas exponen la verdad. Marco Aurelio cuestionaba constantemente sus propias suposiciones en sus escritos privados, pero lo hacía con firmeza, no con disculpas. Vi esto destruir la credibilidad de alguien en un taller hace 2 años. El instructor estaba explicando un nuevo sistema de software. Una participante levantó la mano y dijo: «Esta pregunta podría ser tonta, pero ¿qué pasaría si abordamos la entrada de datos de manera diferente?». El instructor respondió de inmediato: «No hay preguntas tontas». Pero el tono era tranquilizador, casi condescendiente. La sala trató su pregunta como algo básico, algo obvio que ya debería saber. Su sugerencia, que en realidad era innovadora, se archivó como confusión de principiante. 20 minutos después, otro participante hizo esencialmente lo mismo, pero lo enmarcó de otra manera. «Ayúdame a entender qué pasaría si revertimos la secuencia de entrada de datos». El instructor se detuvo. Lo consideró seriamente. «Eso es interesante. Déjame pensar en las implicaciones». La sala se inclinó hacia adelante. Discutieron durante 10 minutos. La misma pregunta. Recepción completamente diferente. Una se disculpó por pensar. La otra asumió la indagación. «Aquí tienes lo que deberías decir». En su lugar. «Ayúdame a entender». O «Guíame a través de». O «¿Qué pasaría si...?» O simplemente haz tu pregunta directamente sin preámbulos. No estás reclamando experiencia. Estás buscando claridad. Eso es legítimo. Así es como ocurre el aprendizaje. Puedes reconocer lo que no sabes sin llamarte tonto. Estas frases tienen su lugar, pero es más pequeño de lo que piensas. Si estás en un entorno de expertos y realmente preocupado, tu pregunta revela un malentendido fundamental. «No estoy familiarizado con esta área. ¿Puedes explicarlo?». Eso es honesto sin ser autocrítico. Pero «esto podría ser tonto» no tiene cabida en contextos profesionales.
Cuando dejas de disculparte por tu curiosidad, la gente se involucra con ella. Cuando dejas de prejuzgar tus preguntas como estúpidas, los demás dejan de juzgarlas así también. No porque seas más conocedor, sino porque has dejado de darles permiso para desestimarte antes de que termines de preguntar. Si alguna vez te has sorprendido diciendo, esto podría ser tonto, antes de hacer una pregunta, y ahora te das cuenta de que estabas saboteando tu propia credibilidad, comenta, dejé de disculparme, abajo. Tus 3 palabras podrían darle a alguien más permiso para dejar de menospreciar su propia curiosidad. Disculparse por tu pensamiento te hace desestimable. Pero la tercera frase es aún peor. Esto indica que no crees que mereces lo que estás pidiendo. Alabanza número 3. Perdón. Frase 3. Perdona que te moleste. Pero, al decir esto, has dejado claro que no crees que mereces su atención. Y probablemente tengas razón, porque ahora ellos tampoco lo creen. Comenzar con una disculpa por existir te hace inmediatamente olvidable y fácil de despriorizar. Decir, perdona que te moleste, sugiere que tus necesidades son menos importantes que su tiempo, lo cual puede ser cierto. Pero al decirlo en voz alta, te posicionas como de baja prioridad. Los estoicos entendían que el valor no se disculpa por existir. Las solicitudes legítimas no requieren una disculpa previa. Cuando te disculpas antes de hacer una petición razonable, le estás diciendo a la otra persona que te está haciendo un favor al reconocer que existes. Epicteto hablaba sobre la dignidad y el respeto propio. Comprendía que reconocer tus necesidades sin vergüenza es diferente de ser exigente o sentirte con derecho. Las solicitudes legítimas merecen una comunicación directa, pero cuando te disculpas de antemano por tener necesidades, ya te has colocado por debajo de la consideración. Aprendí esto de la manera difícil con un vecino hace 4 años. Necesitaba preguntarle si podía bajar la música después de las 11 de la noche. En mi primer intento, toqué su puerta. Oye, perdona que te moleste, pero ¿sería posible, si no es mucha molestia, bajar un poco la música después de las 11? Él respondió, claro, pero nada cambió. Una semana después, seguía igual de ruidoso. Me di cuenta de que le había dado una salida. Me había disculpado por tener un límite. En mi segundo intento, cambié de enfoque. La música después de las 11 me está manteniendo despierto. Necesito que la baje después de esa hora. Sin disculpas, sin, si es posible, solo los límites establecidos claramente. Se sorprendió. Luego asintió. Ah, sí, no hay problema. Esa noche se detuvo. Mismo vecino, misma solicitud, resultado diferente. La primera vez pregunté si no merecía tranquilidad por la noche. La segunda vez, afirmé lo que necesitaba. Una fue ignorada, la otra fue respetada. Aquí tienes lo que deberías decir en su lugar. Expresa lo que necesitas de manera directa. Necesito esto para el jueves, o tengo una pregunta rápida, o puedes ayudarme con esto, o estoy haciendo un seguimiento, sin disculpas. No estás siendo grosero, estás siendo claro. Hay una diferencia entre respetar el tiempo de alguien y disculparte por tomar parte de él. Ahora, las disculpas sí tienen su lugar. Si realmente estás causando una inconveniencia, perdón por el aviso tardío. Necesito esto para mañana. Si cometiste un error, perdón. Se me pasó la fecha límite. Si es una interrupción de emergencia, perdón por interrumpir. Pero esto es urgente. Esas son apropiadas porque realmente hay algo que justifica una disculpa. Pero elimina el perdona que te moleste de las solicitudes rutinarias y de las interacciones normales. No los estás molestando. Estás comunicándote. Eso es lo que hace la gente. Cuando dejas de disculparte por tener necesidades, las personas dejan de tratar tus necesidades como opcionales. No porque seas exigente, sino porque has dejado de darles permiso para ignorarte. Disculparse por existir te hace fácil de ignorar. Pero la cuarta frase no solo te hace parecer débil,
sino que también te hace ver incompetente. Frase 4. No soy un experto, pero... La frase número 4. No soy un experto, pero al restar valor a tu propia credibilidad antes de hacer un punto, aseguras que nadie tome ese punto en serio. Esta frase dice: estoy a punto de decir algo, pero no quiero que me responsabilicen por saber de lo que hablo. Los estoicos valoraban la verdad por encima del ego. Si tienes un punto válido, exprésalo. Si realmente no estás seguro, investiga antes de hablar. Pero comenzar con «no soy un experto» le dice a todos que ignoren lo que sigue porque ni tú mismo lo apoyas. Marco Aurelio cuestionaba constantemente su propio conocimiento en sus escritos privados, pero cuando hablaba en público, lo hacía con claridad. No comenzaba cada declaración con advertencias sobre sus limitaciones. Decía lo que sabía, reconocía lo que no sabía y nunca se disculpaba por la diferencia. Observé esto en una reunión de la Asociación de Vecinos hace 5 años. El tema era si debíamos añadir topes de velocidad en nuestra calle. Un ingeniero jubilado levantó la mano. No soy un experto, pero parece que los topes de velocidad podrían ayudar con el problema de los excesos de velocidad. La gente asintió educadamente. La conversación continuó. En realidad, él era un experto. Había trabajado en ingeniería de tráfico durante 30 años, pero su advertencia hizo que todos consideraran su opinión como si no supiera del tema. Más adelante en la reunión, una maestra que no tenía idea sobre ingeniería de tráfico comentó: basándome en lo que he visto en otros barrios, los topes de velocidad reducen la velocidad en aproximadamente 15 millas por hora de media. Investigué esto después de la última reunión. No hizo ninguna advertencia, ni se disculpó por hablar. Simplemente presentó la información de manera clara. Su sugerencia tuvo peso. El grupo decidió investigar sobre los topes de velocidad, basándose principalmente en su aporte, no en el de los ingenieros de verdad. La misma recomendación, pero con una recepción completamente diferente. Uno se descalificó a sí mismo. La otra persona simplemente compartió información. Aquí tienes lo que deberías decir en su lugar. Habla desde lo que realmente conoces. En mi experiencia o lo que he observado es, o la investigación muestra o simplemente expón tu punto de vista directamente. No estás afirmando saberlo todo. Estás compartiendo lo que sí sabes. Eso es legítimo. Eso tiene valor. Puedes reconocer ciertas limitaciones sin hacer una declaración general de incompetencia. Estas advertencias tienen un uso limitado. Si realmente estás fuera de tu área, no soy abogado, pero desde un punto de vista práctico, eso es específico, no global. O esto no es mi campo, pero podrías considerar. Estás reconociendo un límite mientras sigues contribuyendo. Pero el no soy un experto, como declaración general antes de cada opinión, le dice a la gente que estás adivinando y esperando acertar. Cuando dejas de descalificar tu propia credibilidad, la gente deja de desestimar tus aportes. No porque te hayas convertido en un experto de repente, sino porque has dejado de decirles que no lo eres. Presenta lo que sabes. Reconoce lo que no sabes, pero nunca anuncies de antemano que nada de lo que vas a decir debe tomarse en serio. Si estas 5 frases te están mostrando exactamente cómo te has estado menospreciando con tus palabras y te das cuenta de que el lenguaje moldea cómo te ven, suscríbete y dale like. Nos queda una frase más por cubrir, y es la que acaba con cualquier desacuerdo antes de que lo expreses. Frase 5. ¿Tiene sentido? La frase número 5. ¿Tiene sentido? Terminar las afirmaciones con ¿tiene sentido? Transfiere la responsabilidad de la comprensión de ti, el comunicador, a ellos, los oyentes. Indica que no estás seguro de haber explicado las cosas con claridad. Peor aún, suena como si estuvieras pidiendo la aprobación del grupo para validar que puedes pensar lo que acabas de decir. Los estoicos se comunicaban con claridad y luego avanzaban. No buscaban aprobación por haber expresado un punto.
Epicteto enseñó: primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Si lo has aprendido, dilo claramente. Luego confirma que ellos entendieron, lo cual es su responsabilidad aclarar, no tu inseguridad que validar. La pregunta no es si tu explicación tiene sentido. La pregunta es si ellos necesitan aclaraciones. Aprendí esto de una experiencia dolorosa hace 3 años. Estaba explicándole a un amigo por qué decidí cambiar de carrera. Expuse mi razonamiento, mi investigación, mi plan. Luego terminé con: ¿tiene sentido? Ella dudó y dijo: bueno, supongo. Esa duda me lo dijo todo. Mi pregunta había introducido incertidumbre sobre si mi pensamiento era coherente. Le había pedido que validara mi decisión, no que la entendiera. 1 año después, con otra amiga, una conversación similar sobre un cambio importante en la vida. Le expliqué mi razonamiento y luego me detuve. Simplemente dejé de hablar. Ella pensó un momento y luego hizo preguntas específicas. ¿Qué pasa con el seguro de salud? ¿Y has calculado la diferencia de ingresos? Esas eran preguntas de compromiso. Ella estaba trabajando en la decisión conmigo, no cuestionando si mi pensamiento tenía sentido. La diferencia fue que no le pedí que validara mi coherencia. Asumí que era claro, y en su lugar invité a preguntas. Aquí tienes lo que deberías decir en su lugar. ¿Qué preguntas tienes? ¿O qué es lo que necesita aclaración? ¿Hay algo que no esté claro? ¿O simplemente deja de hablar una vez que hayas expresado tu idea? Permite que el silencio haga su trabajo. No estás dudando de si lo que dijiste tiene sentido. Estás verificando si ellos necesitan más información. Eso es tener confianza. Eso es ser claro. Eso respeta tanto su inteligencia como tu forma de comunicarte. Ahora, verificar la comprensión tiene su lugar. Después de explicar algo técnico, ¿lo hice de manera clara? Se centra en cómo lo presentas, no en tu coherencia. Al enseñar, ¿qué parte debería repasar? Es un apoyo, no busca validación. Pero, ¿tiene sentido? Sugiere que no estás seguro de que tu propio razonamiento sea lógico. Esa frase revela inseguridad disfrazada de consideración. Crees que estás siendo útil al comprobar la comprensión, pero en realidad estás pidiendo que te confirmen que no estás confundido. Eso es diferente. Una invita a la participación. La otra genera dudas sobre si realmente sabes de lo que hablas. Cuando dejas de buscar validación por lo que has dicho, la gente se involucra con lo que expresaste, en lugar de cuestionar si valía la pena decirlo. Tus ideas se consideran por su mérito, no se desestiman porque ya has mostrado incertidumbre sobre si son coherentes. Buscar validación por tus pensamientos te hace sonar inseguro, pero la última frase es la peor. Te hace parecer que crees que probablemente estás equivocado antes de que alguien siquiera haya discrepado. Frase 6. Probablemente tienes razón, pero... La frase número 6. Probablemente tienes razón, pero comenzar una discrepancia concediendo que probablemente estás equivocado asegura que tu punto real sea desestimado. Esta frase significa: estoy a punto de disentir, pero no creo lo suficiente en mi desacuerdo como para respaldarlo realmente. Los estoicos discrepaban cuando tenían razones para hacerlo, y lo hacían de manera directa. Si realmente piensas que alguien está equivocado, dilo y explica por qué. Si no crees que esté equivocado, no disientas. Pero no menosprecies tu propio argumento antes de presentarlo. Marco Aurelio aceptaba ser corregido cuando se equivocaba, pero cuando creía que tenía razón, expresaba su posición claramente desde el principio. La discrepancia debe ser segura o silenciosa. Un desacuerdo débil es peor que no tener desacuerdo, porque sugiere que estás objetando por obligación, no por convicción. Vi cómo esto destruyó la aportación de alguien en una reunión de planificación familiar hace 2 años. Estábamos decidiendo cómo manejar el cuidado de mi abuela a medida que su salud empeoraba. Mi tío había propuesto trasladarla a una residencia asistida.
Mi tía claramente no estaba de acuerdo, pero comenzó con: probablemente tienes razón en que la residencia asistida tiene sentido, pero me pregunto si tal vez sería más feliz quedándose en casa con un poco de ayuda. La sala escuchó. Sé que tienes razón, pero tengo sentimientos que no importan. Su preocupación, que en realidad era válida, fue ignorada y desestimada. La conversación avanzó como si hubiera estado de acuerdo. Mi madre, que tenía preocupaciones similares, intervino 10 minutos después. Veo un problema específico con ese cronograma. Me dijo la semana pasada que tiene miedo de dejar su hogar. Trasladarla ahora, mientras aún es consciente, sería traumático. Creo que necesitamos explorar primero el cuidado en casa. Sin concesiones, solo aquí está el problema. Aquí está por qué es importante. Aquí está lo que creo que deberíamos hacer en su lugar. La sala se detuvo, reconsideró. Terminaron investigando ambas opciones seriamente porque mi madre había expresado su posición como si realmente lo creyera. Aquí está lo que deberías decir en su lugar. Yo lo veo de otra manera. Aquí está el porqué. O tengo preocupaciones sobre ese enfoque, o los datos sugieren algo diferente, o simplemente expresa tu desacuerdo directamente sin disculparte por tenerlo. Defiende tu posición o no la expreses. Un desacuerdo a medias es peor que un acuerdo porque hace perder el tiempo a todos con objeciones en las que ni tú mismo crees. Ahora, la diferencia tiene su lugar. Si alguien realmente tiene más experiencia, tú conoces esta área mejor que yo, aunque me pregunto sobre este aspecto específico. Eso reconoce una diferencia de conocimiento real. Pero probablemente tienes razón. Abrir con una frase débil puede arruinar tu credibilidad, incluso antes de que hayas expresado tu idea. Cuando dejas de ceder ante cada desacuerdo, la gente empieza a prestar atención a lo que dices. No porque te hayas vuelto más confrontativo, sino porque has dejado de mostrar que no confías en tus propias objeciones. Un desacuerdo fuerte se analiza, mientras que uno débil se ignora. La clave está en si pareces estar en desacuerdo, porque es lo correcto, o porque realmente ves algo que ellos no ven. Estas 6 frases. Esto puede sonar tonto. Perdona por molestarte. No soy un experto. ¿Tiene sentido? Y probablemente tengas razón. No te hacen sonar humilde ni educado. Más bien, te hacen sonar débil. Y la debilidad invita a que te ignoren. Marco Aurelio enseñó que no debemos perder más tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre. Así que, deja de mostrar inseguridad con tus palabras. Deja de disculparte por existir. No niegues tu propia credibilidad. No busques aprobación por haber hablado. La verdadera fortaleza no se trata de ser ruidoso o agresivo, sino de quitar esas palabras que demuestran que no crees en tu propio valor. No necesitas añadir nada para sonar seguro. Solo tienes que dejar de restar de ti mismo con cada oración. Di lo que piensas. Asume tus ideas. Deja de pedir permiso para merecer atención. La energía del lugar cambiará al instante, porque has dejado de darle a los demás el poder de ignorarte. Si estas frases han revelado patrones de lenguaje que te están perjudicando, suscríbete. La forma en que hablas influye en cómo te perciben. Cambia tu forma de expresarte. Impón tu presencia. Recuerda, la confianza no radica en lo que dices, sino en lo que dejas de decir. Elimina estas 6 frases y observa cómo la gente reacciona de manera diferente cuando dejas de sabotearte con tus palabras.